Entonces ya vamos aquí por donde dice funciones como serie de potencias. Estamos hablando de una función f de x que se puede escribir como una serie infinita. ¿Okay? Eso sí, que tenga la potencia de x centrado en un valor a. Lo que vamos a estudiar entonces es, por ejemplo, el valor de convergencia de algunas series. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo 9. ¿Ves? Tenemos s de x, que es la suma desde n igual 3, ahí hay que fijarse con mucho cuidado desde el punto donde se inicia, n igual 3 hasta infinito, de, entonces, vemos un menos 1 a la n, x más 1 a la n, y 7 a la n menos 1. A mí me suena a la serie geométrica, porque todos los componentes los veo a la n. 7 está a la n menos 1, bueno, eso se modifica un poquito, se acomoda y ya, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para explicar esos pasos? Yo puedo hacer así. Esta es la página 15. ¿Okay? Yo digo, bueno, la suma. No me voy a fijar ahorita en el extremo. Voy a reacomodar todo lo que está a la n. Menos 1 está a la n. X más 1 está a la n. Y 7 está a la n. Entonces, vamos a hacer todo esto. Dice 7 a la n menos 1. Ese aquí abajo, 7 a la n menos 1, se puede escribir como un 7 arriba y un 7 a la n abajo. ¿Me explico? Porque así diría n menos 1, o sea, se restan los exponentes, ¿verdad? N menos 1 y se deja abajo, ¿verdad? Porque estoy restando el de arriba. Esa equivalencia vamos a hacer. Entonces, para todo esto dejarlo a la n, necesito sacar un 7 entonces. ¿Ok? Porque es el que está estorbando que va desfasada a la potencia n. Dice n menos 1, ok, hay que sacar un 7. Pero un 7 es una constante. ¿Okay? Y entonces puede salir del símbolo de sumatoria. Entonces, para nosotros el siguiente ejercicio es sacar el 7 y tener la suma y tener esto como base, ¿verdad? Menos un séptimo como base con la x más 1 y está la n. Si uno se fija, ya que vemos que es geométrica, si se fija uno que empieza en 3, entonces recordar que la suma, esto lo voy a borrar, ¿verdad? Que era así, la suma desde n igual k hasta infinito de r a la n, así como las numéricas, ¿verdad? Teníamos r a la k arriba cuando empiezo en k. Y aquí 1 menos r. Esto yo lo debo tener a mano, ¿verdad? Apuntado, porque lo voy a estar usando a cada rato. Entonces, ¿quién es r para mí? Todo esto, el menos un séptimo y el x más 1. Entonces, va a ir aquí arriba, elevado a la 3, ¿verdad? A la 3. Está. Y abajo 1 menos esa expresión. Entonces, ahí es donde a veces nos equivocamos, porque arriba hay una fracción y abajo hay un 1 menos una fracción, y al hacer operaciones algebraicas nos cuesta. Pero si les cuesta, ustedes las hacen por aparte, ¿verdad? Agarran una hojita, un borrador y lo hacen por aparte. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar ahí. Y entonces vamos a encontrar la expresión que corresponde. ¿Okay? Y podemos saber en qué dominio, porque, bueno, la razón tiene que ser en valor absoluto menor que 1. 7 salió a multiplicar, entonces. Entonces, esto es un 7. Esto es la base. A la 3, porque es de donde se empieza. Y dividiendo 1, le quito ese número. Lo pongo con paréntesis para que ustedes vean el error que uno a veces comete con los signos, ¿verdad? Es 1 menos R, y R tiene un menos, entonces menos menos va a dar más adelante, ¿verdad? Ese es el valor en términos de X, o sea, es como una función, ¿ves? Entonces, ¿ya qué es lo que le queda? Bueno, decir menos 1 a la 3 es menos 1. Está este 7 de afuera. Está 7 a la 3, está dividiendo. Está x más 1 a la 3. Ese se queda x más 1 a la 3. Voy ahí así. Estas 7 se van a cancelar un poquito, queda 7 a la 2 abajo. Esto en el denominador sería un signo de más, y esto lo voy a poner como 7 sobre 7. Entonces sería 7 sobre 7. Esta es la raya grande.
Entonces, como sacar común denominador, ¿verdad? 7 es el común denominador entre 1, que era lo que había, da 7, ¿verdad? Perdón, el 1 es el denominador que había. El nuevo denominador 7 entre el 1 que había por lo de arriba. Ahí está 7. Para el que lo hace con común denominador. 7 es el denominador nuevo entre el 7 que había, da 1 por lo de arriba, queda lo de arriba. Vean que me fijo varias veces, ¿verdad? Menos menos pasa más. Y ahora esta fracción dividiendo es como el inverso de ella multiplicando, entonces ya vamos a tener un menos, un 7 y otro 7. O sea, este y este se van arriba. Luego, el 7 a la 3 que está abajo. El x más 1 que está arriba. Y esto que es 7 más x más 1. 7 más x más 1 es 7 y 1 son 8, ¿verdad? Mejor. Vamos a ver que no hemos dejado ningún menos, nada botado. 7 y 1 son 8. Entonces vamos a borrarlo mejor. Vamos a poner x más 8. Y ahí está, ¿ves? Tenemos la función. Vamos a simplificar un poco y nos queda menos x más 1 a la 3 entre x más 8. Ese es el criterio así puro. Ya tenemos que decir cuál es el dominio, ¿verdad? Ah, bueno, me quedaba un 7 aquí abajo, ¿verdad? Es un 7 que está multiplicando aquí abajo. Como así, ¿ves? Entonces, ¿cuál es el enfoque aquí? Identificar dónde está centrado y cuál es el radio para yo poder dar el dominio bien, ¿verdad? Yo ocupo que esta base me dé menor que 1. Yo lo puedo hacer así, nada más, agarrando la base menor que 1 en valor absoluto y aplicándolo. Entonces, eso sería poner aquí, como les digo, como yo lo escribí, sería menos un séptimo x más 1 menor que 1. Esa es la R, ¿verdad? Déjenme ver si esta es la R. Voy a remarcar. Acá. Esa es la R de la geométrica, la razón. Bueno, la potencia, ¿verdad? Esa. Entonces, eso es lo que debe dar menor que 1. Por ejemplo, yo lo escribo así. Entonces, si lo escribo así, en valor absoluto hay un 7 dividiendo aquí, ¿verdad? Entonces puedo sacarlo a factor. Puedo dejar x más 1 y sacar 7 a dividir, ¿verdad? Y el menos del 1 lo puede perder porque es valor absoluto, pierde ese menos. Es un menos 1 multiplicando. Entonces, el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces, puedo escribir así, menor que 1. 7, que es positivo, lo mando a multiplicar. Me queda valor absoluto de x más 1 menor que 7. Entonces, ya aquí tengo, si ustedes necesitan contestar un radio, es 7, ¿verdad? Y alrededor del centro, menos 1. Y esto es lo que me acota la expresión, entonces es el radio. ¿Ves? ¿Y cuál sería entonces el dominio de eso? De menos 1 suma 7, resta 7. Con desigualdades sería menos 7, símbolos, x más 1, que es lo que está en valor absoluto, sin las barras, menor que 7, y ahora es quitar 1 a cada lado. O usted lo hace dibujando si entiende que es menos 1 y que cuenta 7 unidades hasta acá, cae en el 6, y si cuenta 7 unidades para acá, cae en el menos 8. ¿Verdad? Se entiende que ese es el dominio. Vamos a ir a ver la expresión, si había algo dividiendo en términos de x. Yo veo que no en ningún momento, ¿verdad? No decía a la n-2 para que haya un x más 1 escondido dividiendo, no hay nadie. Entonces ese sería el dominio, ¿verdad? Si me preguntan el radio, entonces yo puedo decir que el radio es 7 y el dominio de convergencia es desde el menos 8 al 6. Sin esos dos extremos, porque como es la geométrica, ustedes van a probar con el menos 8 y con el 6 y les va a dar divergente, ¿verdad? Aquí viene otra propiedad que es componer la función. Si yo tengo una función que ya tiene una serie, dice aquí, ¿verdad? Y U está en el dominio de donde la función sí está bien definida. Entonces, si yo tengo f de una expresión compuesta como una constante por x menos a, ¿verdad? Centrada en a la s, o sea, con una potencia, pues es simplemente evaluar esa expresión en vez de la potencia, ¿verdad? En vez de u.
Entonces es solo evaluar, dejar el coeficiente igual y la n, la potencia n igual. Entonces lo que afecta es que la constante se eleva a la n, x menos a queda elevado a s por n, ¿verdad? Porque ya tenía otra potencia. Entonces no es que me dicen que tal vez que lo aplique, sino que lo identifique en una serie, ¿verdad? Vean acá el ejemplo que está. ¿Ves? Aquí en el ejemplo, ¿qué tengo que ver yo? Que hay una potencia 2n. Yo me puedo ir a buscar alguna serie que tenga potencia 2n, ¿verdad? Pares. ¿Verdad? Yo me podría ir como a lo loco, lo que está aquí, buscar potencias pares. Entonces yo me puedo buscar un criterio que tenga potencias pares. Este es par, dice uno, tal vez es algo con trigonométrica, pero ve que debe haber 2n factorial dividiendo en el criterio, y no lo tenemos. Esta otra dice par, coseno hiperbólico, tiene factorial dividiendo. Entonces uno dice, ¿qué hago? No, aquí lo que hay que hacer es descomponer, desmembrar este x menos 3. Está a la 2n menos 4, pero hay que descomponerlo. De repente tiene que quedar algo a la n. Ese menos 4 que es una potencia de x menos 3, que tiene que salir. Entonces eso es lo que se hace aquí en el proceso. No, tal vez, si ustedes se fijan, yo empezaría así, descomponiendo, porque veo muchos elementos a la n, entonces me suena más a geométrica, ¿ok? Entonces yo voy a agarrar algo a la 2n menos 4, es como escribir ese algo a la 2n entre ese algo a la 4, ¿ven? Estoy poniendo nada para poner un ejemplo, ¿verdad? 2n menos 4, a la 2n arriba, a la 4 abajo. Y sería lo mismo poner a la 2 a la n y abajo a la 4. Eso es lo que vamos a hacer, pero no es como una a, es con x menos 3. Pero ya lo van a poder ver más fácil. Entonces voy a tener un componente elevado a la potencia n y otro término que va a salir, que es a la 4. Entonces esto es lo que yo debo identificar que me sirve descomponer aquí, el exponente. ¿Bien? Si no me sirve descomponer porque puedo implementar de una vez una serie ya conocida, pues genial. Entonces aquí lo que queda es, después de analizar eso o identificar ese patrón, entonces yo tomo la serie, tengo el menos 1, tengo el x menos 3 a la 2n, divido por x menos 3 a la 4, y había un 5 a la n. Y ahorita veo los extremos. Ustedes saben que a mí como que primero me interesa acomodar esto. Esto se puede sacar 1 sobre x menos 3 a la 4, a factor. ¿Por qué? Porque es una constante. X es una constante. Lo que va variando en la serie, ¿qué es? El índice n. Y esto no depende de n, entonces yo sí puedo sacar lo que no dependa de n. Entonces me queda una expresión, vamos a acomodarlo ahora sí. Vamos a hacer un solo globito a la n. ¿Quién va adentro? Menos 1, perdón, estaba la n, menos 1, 5 y x menos 3. Pero claro, este 2 yo se lo tengo que ensartar ahí a x menos 3. No me queda de otra. ¿Ven? Para yo quedarme con la potencia pura n. Y entonces ver que es como una composición de funciones. Es una función que es la geométrica, ¿verdad? La que le corresponde la serie geométrica, pero aplicada a esta u tan extraña que es una constante, una potencia de x, ¿verdad? La potencia 2, centrada en 3, toda la cosa, bueno, aquí. ¿Me explico? Entonces, esta es mi R. Yo siempre digo R porque siempre pienso en las geométricas con la R. Usted con la letra que quiera. ¿Ven? Y eso sí, ahora sí me voy a fijar en esto. ¿Ven? Entonces, que primero, sí, hablar de la restricción, ¿verdad? Hay una restricción intrínseca aquí que es, y para esta potencia, ¿verdad? Vean que el primer término es implica que tiene x dividiendo x menos 3. ¿Verdad? Yo ocupo que x sea diferente de 3 desde el inicio, porque si no la serie estaría mal definida para algún término. Y no quiero eso, ¿verdad? Entonces, porque en el ejercicio me dicen cuál es el dominio de convergencia, o sea, que yo analice, interprete para qué valores la serie tiene lógica, tiene sentido.
bueno, la serie se puede escribir, pero si x vale 3, no puedo escribir una fracción que me dé entre 0. Entonces, desde aquí yo digo, bueno, yo podré sacar el dominio que quiera, pero 3 no está ahí. Y 3 es el centro, ¿verdad? Donde está centrada la serie. Entonces, esa restricción, esa observación es muy importante para dar un resultado final de dominio, porque entonces ahí es donde yo pierdo un punto, porque no me fijé en ese detalle. Cómo el índice afecta, ¿verdad? Para n igual 1, afecta a que la primera expresión tiene la potencia, el paréntesis, el factor x menos 3 dividiendo. Eso implica que x le toca ser diferente de 3. Ya, o sea, en el dominio x igual 3 no está. Y esto ya vamos a calcularlo entonces con la R. La geométrica a partir de n igual 1, no de n igual 0. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, aquí lo explican como diferente, que con n igual 1 no lo evalúa y que bla, 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 es lo mismo. O sea, ya desde acá que lo sacamos a factor se nota que esa expresión va a estar ahí afuera. Entonces está afuera, x menos 3 a la 4. Y la serie es a la potencia 1, la R, ¿verdad? La potencia 1, o sea, así como está. Menos un quinto, x menos 3 a la 2, a la 1, y abajo, con cuidado, va 1 menos la R, ¿verdad? Estamos aplicando R a la K, 1 menos R. Aquí va R. Pongo ese paréntesis ahí que me estorbe para no perderme el puntito de menos pasa más. ¿Okay? No voy a dejar pasar ese punto igual que este otro. ¿Verdad? Siempre menos, ahí es el mismo error desde octavo. Entonces, ves, ya te va a quedar una cuadrática aquí y una cuadrática aquí y este x menos 3 a la 4. Entonces, esa va a ser la expresión sobrante. Si usted quiere la desarrolla, ¿verdad? Digamos que ahorita no nos interesa. Nos interesa ver la restricción de la R para hablar más sobre el dominio, porque solo sabemos que 3 no está en el dominio. Tenía que agregar más hojas, tengo un segundo. Esta es nuestra R, ¿verdad? Y ya sabemos la restricción en las geométricas, lo que hablemos de que es la potencia debe ser menor que 1. Entonces, se lo vamos a aplicar a esta expresión. ¿Y cuáles son las reglas para despejar eso? Bueno, en valor absoluto, x menos 3, 2, menor que 1, creo que sí. Déjenme porque estoy medio lenta. Ahí está. Esa es la R, ¿verdad? Entonces usted empieza con las propiedades. Menos un quinto, el menos se pierde, ¿verdad? Valor absoluto de menos 1. Valor absoluto de x menos 3 a la 2. Valor absoluto de 5. Sí, digamos, como para explicarlo bastante. Eso es 1 arriba, un 5 abajo. Bueno, el punto es que x menos 3 está a la 2. 5 está aquí dividiendo y 5 lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces ya casi vemos el radio. Ojo, ¿verdad? Porque aquí hay muchas cáscaras de banano. Ahí está el 5. Está acotando el 5 a x menos 3, pero a la 2. Entonces, ¿qué hago cuando tengo potencias? Ya sabemos, ¿verdad? Lo de siempre, se saca la potencia del valor absoluto. Hay una propiedad que me permite eso. Entonces, dejo en barras x menos 3, que es la expresión que yo quiero, ¿verdad? X menos número. Potencia 2, que se va a convertir en sacar raíz, ¿verdad? Esa es la operación inversa. X menos 3, le saco raíz a 5, no me afecta la desigualdad. Entonces ya tengo aquí el centro, con el signo opuesto, ¿verdad? Y el radio. Ahí está. ¿Y cuáles son los extremos del dominio? De ahí agarra A y le sumas el radio y le restas el radio, ¿verdad? Porque esa es la parte geométrica aquí. Sumas el radio, entonces llegas a ese número. Y restas el radio y llegas a ese otro número. Entonces es 3 menos raíz de 5 y 3 más raíz de 5, los dos extremos.
y como estamos hablando de la geométrica, no hay pero, en esos dos extremos va abierto. ¿Okay? Entonces, el dominio es 3 le quito la raíz, 3 le sumo la raíz, abierto. Pues, me falta, ¿qué me falta? Devolverme, estudiar la restricción que tenía, donde les dije que perdíamos un punto si no lo identificábamos. Esta restricción, ¿verdad? Entonces, al final, tenemos que quitar a 3, si está en el dominio que encontramos, pero obviamente porque está centrado en 3, entonces imagínense, está centrado en 3, antes de 3, después de 3, este dominio hay que quitarle el 3. El 3 positivo, ¿verdad? Estamos en 3. Déjenme revisar. Sí, x menos 3 implica 3 positivo. Correcto. Entonces, ¿ves? Eso es una trampa, entre comillas, que gracias al índice por donde empieza, hay una expresión con x que está dividiendo, y entonces se me permite escribir igual que la serie para un montón de números. Y el detalle yo lo debo de cuidar, ¿verdad? Que es que exactamente donde está centrada, en este caso, no es convergente, ¿verdad? O sea, no está definida como serie, ¿verdad? No tiene sentido escribirla, entonces hay que sacarlo. Cuando estamos acostumbrados de que ahí siempre está, ¿verdad? En el dominio, el centro. No sé si me entienden eso. Eso hasta ahí. ¿Ves? Así lo explico yo, así viene aquí. Pero de ahí se brinca pasos, ¿verdad? Siempre y cuando que x menos 3 raíz de 5 y uno dice, ¿dónde salió eso? Pero es porque uno es el que tiene que analizar aquí el folleto un poquito más. Y esta expresión, pues de ahí es hacer las operaciones. Parece que al final queda así de simple, ¿verdad? Sí, como digamos, de grado 4 queda abajo. Pues, piénselo así. O aquí, bueno, aquí está explicado. Se dejó el x menos 3 a la 2 así, y el otro sí se ve el trinomio que es, x a la 2 menos 6x más 14. Pero es algo irrelevante, ¿verdad? Y nosotros lo escribimos así. Y el menos 1, bueno, de ahí aquí sale, ¿verdad? Del menos un quinto. Aquí queda el menos, que está aquí afuera. Eso está correcto. Yo ya lo revisé, pero no es necesario escribir todos los pasos. Ustedes lo pueden hacer en la casa y les va a dar igual. Luego, ¿qué vamos a hablar aquí? Si f admite un desarrollo en series de potencias, entonces f es una función continua para todo x en el dominio. Eso es un resultado importante que uno no lo demuestra, nada más lo tiene ahí como a mano, ¿verdad? De que si una función permite que escribirse como un desarrollo, entonces, como esa serie de potencias, pues es continua. ¿Qué más? Es algo como teórico, digamos. Aquí ya hablamos de las series de Taylor para relacionarlo con los polinomios que teníamos, que aquí tenemos la serie de Taylor, es hacer la suma, pero hasta infinito. ¿Okay? ¿Qué restricciones debe haber? Las mismas que para los polinomios, aquí dice, ¿verdad? F continua, infinitas veces derivables, se escribe que F pertenece a las funciones que son, si es derivables continua, ¿no? Entonces, bueno, ahí se representa con esa C, e infinito, ¿verdad? Quiere decir que tiene las derivadas continuas. ¿Ves? Aquí dice, es decir, que para n en n la función, la derivada enésima en x existe y es continua. Entonces, con todas esas restricciones, nosotros aplicamos los polinomios aquí en versión serie, ¿verdad? Sería la serie de Taylor, sería la suma hasta infinito. Entonces, de n igual 0 hasta infinito. ¿De cuál función? De f. Entonces, es la derivada enésima de f evaluada en a, que es el centro, entre n factorial, por x menos a la n. Entonces, esto nos asegura de que la serie existe para esas funciones continuas, poder escribirlo como una serie. Y aquí se explica que es una suma parcial, que ya lo hemos hablado, que sería un polinomio de Taylor de grado m, ¿verdad? El polinomio es una suma pero parcial. Corresponde al polinomio de Taylor de orden n y de centro a para f. Aquí las de Maclaurin, lo mismo, son las que están evaluadas en 0, ¿verdad? Centradas en 0. Y aquí,
vamos a hablar de este ejemplo. Dice, use la definición para hallar la serie de Maclaurin D y la serie de Taylor centrada en x igual menos 3 de la función f de x, la exponencial es e a la x. ¿Ok? Entonces, aquí centrada en menos 3 y centrada en 0. Entonces, primero está aquí la explicación centrada en menos 3, ¿verdad? Sería la derivada, siempre es e a la x. Entonces, sería e a la menos 3. Y aquí sería n factorial abajo y centrada en menos 3 es x más 3, entonces, ¿verdad? A la n. Entonces, esa sería la serie desde n igual 0 hasta infinito. Esa sería la serie de Taylor, ¿verdad? Que es como el polinomio de Taylor, pero nada más puesto arriba de la suma hasta infinito, sin el resto. Y es lo mismo que tener 1 entre a la 3. Entonces, esto que está aquí, me les apunto, equivale a e a la menos 3, entonces. Porque esa es la función, es igual que la serie. ¿Verdad? La función es evaluada, es igual que la serie hasta infinito. Entonces, en menos 3 está esto. Bueno, perdón. Lo que quería decir, esto es, sí, el desarrollo. Vamos a evaluar, espérense a ver aquí en esta otra. Aquí en esta. Esta es la que tenemos para e a la x. Así. Esa es la que quería marcar. Entonces, evaluada en 0, e a la 0 da 1, ¿verdad? Y cada derivada es e. Entonces, e a la x. E a la 0 da 1, por eso es que aquí siempre es 1, abajo es n factorial, y multiplicando por x menos 0 a la n. Entonces, esta suma es e a la x. Si a mí me dicen que escriba e a la menos 3, es que la x vale menos 3. Entonces, yo escribo la serie que se le asocia, que sería la serie desde n igual 0 hasta infinito, de menos 3 a la n entre n factorial. Yo creo que aquí ya no se me entendió. Voy a pasarme acá al Word, perdonen. Es que cuando escribo con un lápiz es diferente que con el otro. Vamos a poner el ejemplo. ¿Verdad? Entonces, tenemos la serie de Taylor de F. Entonces aquí me pueden decir, para e a la x, centrada en 0, o sea, esta de Maclaurin. Escribí súper mal, perdón. ¿Ves? Entonces, yo tengo la serie de n igual 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, esto es, la suma hasta infinito es igual a la función entonces. ¿Ves? Entonces si nos dicen que pongamos cuál es el valor de esta serie, desde n igual 0 hasta infinito, entonces yo sé que debo identificar quién es x y de cuál función me están hablando. Yo identifico que es la exponencial, que está contando desde 0 hasta infinito, y que x es igual a menos 3, entonces yo sé que es e a la menos 3. Eso es lo que vamos a hacer para calcular muchas series, ¿verdad? Apoyarnos en una que sí conozcamos. Una función que sí conozcamos. ¿Ves? Entonces ya este tema es conocido. Aquí viene una que es muy tediosa, ¿verdad? No me parece merecedor como de explicarla tanto, ¿verdad? Aquí dice, halle la serie de Maclaurin, está bien. La serie de Taylor centrada en pi sextos. La pi sextos es la que sea. De la función coseno. Ya para eso hay una lista, ¿verdad? De las series, como les digo, y de los polinomios ya tenías de Maclaurin, ¿verdad? Centrados en 0. Entonces aquí se ponen a sacar, bueno, cuál es la derivada de coseno. Si derivas una vez es seno, la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Sale con un menos. Si derivas eso, da coseno, que saldría con un negativo. Entonces vuelve a derivar y ya otra vez da positivo. Entonces ahí va alternando entre coseno, seno, menos coseno y menos seno. Va alternando entre esas 4 opciones
Y aquí está explicado cómo va la alternancia. ¿Okay? Creo que aquí, bueno, ajá, aquí se ve la paridad, ¿verdad? Si es coseno la quinta derivada, entonces es de esta opción, es impar. Entonces quiere decir que es para n igual 2. Entonces va a la 3 aquí, va con un negativo. Seno negativo. Entonces, bueno, aquí se va alternando, eso ya lo deben de saber, ¿verdad? Que va alternando entre seno, coseno, menos seno y menos coseno. Esas son las derivadas y entonces aquí dice luego cuánto da seno y coseno de 0, ¿verdad? Para sacar la de Maclaurin. Entonces se explica aquí cómo va cambiando y entonces aquí te tira cuál es la serie entonces de Taylor, ¿verdad? Centrada en 0, la serie de Maclaurin. Entonces sería la derivada, ¿verdad? De enésima evaluada en 0. Y ya vimos las dos opciones, ¿verdad? Que nos quedó así. Esta alternancia nos da al final menos 1 a la n, ¿verdad? Si ya voy por la potencia par, y 0 si es una potencia impar. Entonces, aquí no sé si aquí lo entienden, seguro de polinomio ya lo identifican más, es, por así decirlo, que se anulan todas las potencias impares. Entonces se ve x a la 2n, o sea, elevado a algo par, entre ese mismo número factorial y la mitad aquí de exponente de menos 1. Porque ahí es donde va alternando el menos. ¿Verdad? Que tal vez aquí nos enreda que dice 2n y que eso es k, ¿verdad? Pero es la késima potencia. Entonces, bueno, aquí se hace ese cambio de que k es 2n. No sé si ahí lo ven bien. Ese sería la serie para coseno evaluado en 0, centrado en 0, ¿verdad? Ahora, si lo evaluamos centrándolo en otro punto, aquí lo que se hace tedioso un poquito es que se va a descomponer en un par de series de acuerdo a los valores de pi sextos, ¿verdad? Como se va alternando, entonces pi sextos, lo que pasa es que seno y coseno, ninguna de las dos se anula, sino que una de ellas da raíz de 3 sobre 2 y la otra da un medio. Pi sextos es 180 sobre 6, 6 por 3, 18, 30, ¿verdad? Entonces coseno de 30 grados es raíz de 3 entre 2, entonces seno de 30 grados es un medio. Entonces unas potencias al derivar me da con coseno y otras con seno, entonces por eso unas tienen raíz de 2 entre 2 y las otras tienen un medio, equivalente a lo anterior. Entonces aquí lo que me queda es separar en dos series, una que me va haciendo el conteo de los pares y una que me va haciendo el conteo de las potencias impares. Entonces, la serie es dos series sumadas, ¿verdad? Entonces ahí lo que se vuelve tedioso es aplicar todas estas propiedades de derivación y demás. Lo que ustedes pueden hacer es tener apuntado por aparte en una ficha, por ejemplo, esta anotación, de cómo se van alternando las derivadas, ¿verdad? Entre seno y coseno. Y si a mí me dicen que los entre en pi sextos o en pi tercios, yo lo hago nada más, ¿verdad? Hago el ejemplo en particular para sacar esa serie. Si es que me piden que escriba una serie desde cero, ¿verdad? Con una trigonométrica no es que es más difícil, es que tiene esta parte un poquito tediosa que hay que hacer previo. Con este ejemplo ustedes lo siguen de modelo, ¿verdad? Profe, puede usar los polinomios elementales también, ¿verdad? ¿Perdón? Puede usar los polinomios elementales. Sí, los de Taylor, ¿no? Los que están centrados en cero. Vea que es lo mismo que dice serie de Maclaurin y antes tenías polinomios, vea. Bueno, es que ya me salí de ahí. Polinomios de Maclaurin, ¿verdad? Como centrados en serie. Estos son los que nosotros usamos puros, más que nada. Lo que pasa es que aquí en el desarrollo de la materia uno le explica que uno lo puede centrar donde le dé la gana y que lo importante es que de ahí así tenés el poder calcular una serie. Depende de la serie que te pongan, es más identificación. ¿Verdad? Yo sí te diría, hacer por lo menos uno centrado en algo que no sea cero, como para que practiques. Pero por lo demás es que uno identifique. Entonces, por ejemplo, aquí. Y muchos, esas los de cero, la verdad. Aquí dice, bueno, F admite un desarrollo en serie de potencias. Este desarrollo es único, igual que con el polinomio que era único, ¿verdad? Y aquí viene toda la explicación, todo que si son iguales, bla, bla, bla. Eso a mí no me interesa mucho.
Luego viene y dice aquí, este es el teorema, ¿verdad? Del cual se basa lo que vamos a hacer, que es sea f una función infinitas veces derivables con derivadas continuas, t de x es la serie de Taylor, el equivalente al polinomio, ¿verdad? Centrado en A está en el intervalo, ¿verdad? Donde tiene dominio la función. T es una serie de potencias convergente en el dominio, entonces F admite el desarrollo en series de potencias. Lo que ocupa es que el polinomio sea convergente. Okay. La función sería idénticamente igual a hacer la serie hasta infinito, siempre y cuando x esté en el dominio de la función, donde el límite de esto, que es el sobrante, el restillo del polinomio, ¿verdad? La enésima derivada evaluada en un punto, ¿verdad? Entre n factorial. Esto se hacía con n más 1, ¿verdad? Pero igual se pone con n y el límite al infinito. Ese restillo tiene que tender a 0. Entonces la función debe cumplir, ser continua y demás como en los polinomios, que son los que uno les muestra a ustedes, para poder entonces cambiar una suma y poner la función. Entonces estoy calculando cuánto da una serie. No solo las geométricas, sino de todas las que yo me sepa un polinomio y yo lo puedo aplicar. Que son, pues lo repito, son esta lista. De ahí no nos vamos a salir. Entonces, si yo veo una serie de este formato, yo digo que es esa serie, veo para cuál X se está aplicando y entonces digo que es E a la algo. Entonces, ejemplo, yo vengo y tengo, digamos, con ejemplo, entonces aquí es como uso las funciones para calcular series. Eso es lo que estamos haciendo, calcular cuánto da una serie. Entonces, por ejemplo, yo como profe vengo y me voy a inventar un ejercicio para que ustedes lo hagan. Entonces yo me fijo acá. Las exponenciales tienen dominio en R, me encanta. Entonces yo digo, bueno, a estos Willas les voy a poner uno que les dé una exponencial, el número que me dé la gana. Entonces voy a ponerles una serie que diga desde n igual 0 hasta infinito y pongo menos 5 a la n entre n factorial. Y les digo, calcule esa serie. Entonces ustedes se van corriendo aquí a la lista y ven a qué se parece, ¿verdad? A cuál término aquí de la serie. ¿Tiene menos 1 alternado? No. ¿Tiene tal cosa? No. ¿Tiene factorial 2n más 1? No. ¿Tiene 2n? No. Ahí se van, ¿verdad? ¿Cómo es? Con prueba y error. Ven toda la lista. Ustedes dicen, ah, mira, se parece como a esto. Solo que en vez, aplicado para una cierta X. Ah, eso es. Entonces, perdón, aquí quería meter, ustedes saben que como yo voy lento, ¿verdad? Entonces, quería decir, vamos a quitarle al menos, para ir de lo poquito a lo mucho. Con 5, entonces usted identifica el 5, ese 5 es la X, y usted encuentra la función. Entonces usted dice, la función es la exponencial, y usted se identifica la X es el 5. Y el índice, ojo, ¿verdad? Aquí empieza en 0, como la serie tiene que empezar. Ah, bueno, entonces es nada más poner f de 5, o sea, la exponencial, ¿verdad? La función para 5. Eso es. Que entonces, esto está muy fácil, digo yo, le estoy haciendo una para examen. Eso está muy fácil. Voy a inventarles una que se enrede más. Entonces yo vengo y pongo aquí menos 1 a la n y pongo 3 a la n y pongo n factorial aquí para enredarlos y les pongo un 5, una e, porque a ustedes con una e ya les da algo, ¿verdad? Con una exponencial, la e de exponencial, constante de Euler, e a la n, desde n igual 0 hasta infinito. Y le digo, calcúleme esa serie. Y usted se asusta, pero lo que tiene que hacer es acomodar las cosas. Usted dice, bueno, ¿quién es esa cosa que está a la n? Vamos a juntarlos a todos. Entonces usted dice, bueno, es algo a la n, algo grandote que sería el menos 1, el 3. Y multiplicando dan menos 3.
Y en la E que está dividiendo, pues también. Todo eso. Entre n factorial. Entonces, ¿qué patrón se aplica? El de la exponencial. Entonces, ¿a quién? A esto, ¿verdad? Entonces, ahí radica la dificultad que yo les pongo cada vez un número con una variante más, con un menos, con un 5, con una potencia. ¿Ven? Entonces, ustedes tienen que identificar la función que es la exponencial, empieza desde cero, igualito, no hay un desfase, y la X a la que se le está aplicando al parecer es negativa 3 entre E. O sea, uno explota mucho este primero porque como el dominio es R, yo puedo inventarme el número que se me ocurra, ¿ven? Bien raro. Entonces, yo te digo, ¿cuánto da esta serie? Calcúlela. Usted dice, profe, es que eso está fácil, es E elevado a la X, y la X es menos 3 entre E. Pues claro, si vos ves la respuesta así en una lista de ejercicios, te asustas porque dio eso. Pero el proceso es de juntar a todos los que tienen la potencia n y ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, yo estoy inventando el examen y digo, no, quiero algo peor que eso, quiero ver sangre. Entonces yo pongo aquí la suma desde n igual 1, vamos a cambiarle eso, y voy a poner una E o pi, digamos, para que no tenga como mucha cosa. Pi más peor, ¿no? Entonces uno dice pi a la 3. A la 3n entonces, ¿verdad? Y pongo n factorial. La vez como que no tiene nada en común con las demás, pero tenés que identificar el patrón. El patrón es que hay algo a la n y hay n factorial dividiendo, y entonces yo veo si lo puedo reacomodar. Entonces yo escribo esta suma como algo a la n entre n factorial, súper bien. Pi a la 3. Pero ahora viene la parte complicada. Bueno, no es complicada, o sea, la parte tramposa, porque uno se enfoca tanto en identificar que se concentra ahí y no se concentra en esto. Empieza en n igual 1. Entonces, ¿qué me toca? Pensar quién es el que falta. Me falta el término con n igual 0, ¿cierto? Y n igual 0, yo me pongo a ver, bueno, ¿qué sería? Con n igual 0 me faltaría, ay, perdón, sorry. Perdón. Pi a la 3, entonces sería a la 0 entre 0 factorial. Todo a la 0 da 1 y 0 factorial daba 1. Lo que me falta es un 1. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Ya que veo cuál es el número que falta, lo sumo y lo resto. O sea, es como agregar 0, ¿verdad? Entonces, si lo sumo y lo resto, ya yo tengo derecho de a él asociarlo con la serie para poder empezar desde 0, con n igual 0. Porque 1 es el primer término para n igual 0 y entonces ya es perfecto, ya tengo la respuesta. Ya tengo la serie. Esto es como un borrador que usted tiene que hacer para entender el término que le hace falta. Entonces sería la serie desde n igual 0 hasta infinito. Ahora sí, pi a la 3 y el n factorial y el a la n. Hay un menos 1 que está extra, ¿verdad? Aquí afuera, pero no lo podemos dejar botado. Entonces, ¿la serie qué es? Es de la exponencial. ¿Con cuál valor de x? Con este que está aquí arriba. Pi a la 3. Ok. Entonces te pone pi a la 3. Aunque se le vea raro, es e elevado a pi a la 3. Menos 1. Entonces yo puedo calcular una serie, puede estar desfasada por el índice, puede estar desfasado porque está desmembrado la x, y la x puede estar a una cierta potencia, ¿verdad? Entonces yo esa potencia se la tengo que agrupar al número, a la base, para dejar ese n solito. No sé si se entiende eso. Así es como vamos a trabajar. Cada vez que nos digan calcule una serie, de repente y es gracias a las series de potencias aplicarlo para una x en particular, entonces es una serie numérica, pero que sí, aunque sea muy exótica, sí la podemos calcular. Vamos a ahorrar esto y vamos a seguir.
Ok, todo esto es, vean, 5 ejemplos iguales. Eso es lo que a ustedes les queda, ir a inventarse ustedes mismos como si ustedes fueran como el profesor. ¿Okay? Entonces, a todas las que admita polinomio de Taylor, pues pueden aplicar esto, ¿verdad? Ahí explica que el resto tiene que tender a 0, bueno. Aquí dice, considere la serie de Taylor de la función 1 sobre 1 más x. ¿Ok? Es esta serie, menos x es, ¿verdad? A la n. Menos 1 a la n, x a la n es lo mismo. Dice que cuando x está entre 0 y 1, ¿ok? Dice, halla el radio y el dominio de convergencia de la serie. Me dice que solo lo estudie para x de 0 a 1. ¿Okay? Determine la fórmula de la derivada en 0 a partir del polinomio. Entonces vamos a ver aquí qué dice. Dice la serie, ¿verdad? T de x es una serie geométrica. Si el valor absoluto de x es menor que 1, entonces el radio de convergencia es 1. El dominio es de menos 1 a 1. Okay. No sé para qué pusieron esto de que x entre 0 y 1. Vamos a ver qué más. Dice, la función tiene esta serie de Taylor. ¿Ok? Significa que la derivada enésima en 0 entre n factorial, ¿verdad? El término que sería como decir el resto, es menos 1, o sea, es el que identificas aquí, ¿verdad? El coeficiente, que está a la parte de x a la n. Sería menos 1, entonces menos 1 a la n. Y vamos a ver, la derivada enésima evaluada en 0 es menos 1 a la n por n factorial. Aquí es un despeje ahí medio truculento, pero me permite saber cuál es la enésima derivada evaluada en 0 de esta función. Gracias a que yo identifico el término menos 1 a la n con la derivada. ¿Por qué? Porque yo ya me sé la serie porque es geométrica, pero me sé que la serie es única porque si hay una serie de esas de Taylor es único, ¿verdad? El desarrollo. Entonces son iguales. La que representamos con derivada y factorial es igual a esta que está aquí. Entonces menos 1 a la n es igual que la derivada entre n factorial. Entonces la derivada enésima en 0 es igual que menos 1 a la n por n factorial. Como una fórmula que podemos encontrar gracias a las series y su unicidad. ¿Okay? Y bueno, aquí nada más es como un comentario. Y acá yo me fijo en las potencias y en los factoriales y me tengo que ir a fijar cuál función tiene potencia par entre factorial par y menos 1 a la n. ¿Ves? Entonces, lo mismo, me voy aquí y yo veo coseno, ¿verdad? Aquí está coseno. Menos 1 a la n, x a la 2n entre 2n factorial. Entonces, no es que tengo que desmembrar ese 2, porque sacar ese 2 del factorial no se puede, ¿verdad? Yo podría descomponerlo aquí en la potencia. Pero entonces yo identifico cuál desarrollo corresponde a eso y es coseno. Entonces vamos a ir a leer. Dice, considere la serie de Taylor de coseno, haya el radio y el dominio de convergencia. Nosotros sabemos que coseno es continuo en todo valor de x, el radio debe dar infinito. Porque conocemos a coseno, entonces vamos a saber un poquito cómo va a ser la serie. ¿Ves? Entonces, este es el desarrollo de coseno. Coseno es continuo en todos los valores de x y esta serie converge a coseno de x para cada x. Entonces, esta serie debe ser convergente para todos los x. Ya lo vamos a demostrar. ¿Cómo se demuestra? Bueno, agarrando el criterio este de las potencias, se hacía el cociente del coeficiente, ¿verdad? En series de potencias agarrábamos el a sub n. A sub n más 1 entre a sub n, aquí está calculado y da que tiende a 0. Entonces, L es igual a 0, R es 1 entre 0, infinito. Entonces, el radio es infinito, el dominio es R. Tiene sentido porque coseno es continua y dice que si está continua, hace pareja con que esta serie sea convergente de ese valor, la serie infinita. Entonces, como que las dos cosas empatan, ¿verdad? El dominio de la serie entonces sería R. Está bien, igual que el dominio de coseno. Tiene lógica. Vamos a ver qué más dice aquí. Verifique que el límite del resto es nulo. O sea que f menos la serie, la suma parcial, tiende a 0, ¿verdad? El límite es 0 en el dominio de convergencia.
Y bueno, aquí lo que se hace es que nos devolvemos a donde diga el resto de Lagrange, lo escribimos para coseno, que era esta expresión, y se acota, ¿verdad? Nosotros sabemos ya el truco, ¿verdad? Menos 1 elevado a la algo. Si lo aplicamos con valor absoluto, menos 1 da 1. Coseno lo acotamos con 1 también, en valor absoluto. Nos queda la potencia de x a la 2m más 2, que sería un valor fijo para un valor x fijo. Esta potencia es un valor fijo. Y m, cuando lo hacemos tender a infinito, esta expresión de factorial está dividiendo, entonces esto tiende a 0, ¿verdad? Eso es lo que vemos, ¿verdad? La función menos la serie es el resto aquí aquí explican coseno, cómo va alternando de signos, y bueno, lo importante es que se acota. Esa alternancia no es como tan importante, lo importante es que el menos 1 y el coseno, todo se acota por 1. Aquí está la potencia de x, pero el denominador es el que se está variando, ¿verdad? M varía y entonces el denominador hace que la expresión tienda a 0 para cualquier valor de x. Entonces, otra forma de decirlo, ¿verdad? El resto tiende a 0. Y bueno, aquí explican por qué, ¿verdad? Aquí la desigualdad, pero no es tan importante. O sea, esta explicación aquí no sé si la entienden, sí, ya está. O sea, que el factorial crece tan rápido que le gana a que le ve esa potencia a cualquier número. Factorial de n es más grande que algo a la n, ¿verdad? Un número a la n, fijo. Entonces, eso es lo que explica, que esto siempre le gana y por eso este límite tiende a 0 y ya. Vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a ver, me parece que es la integral de alguien. Dice, calcule la función que admite este desarrollo. Indique el dominio, calcule el valor numérico para este en específico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero aquí está estudiarla. A la n más 1 entre n más 1 me suena un poquito, ¿verdad? A que se derivó. A que se integró, perdón. ¿Y qué más les iba a decir? Y cuando ya tenga, bueno, ya desde aquí, desde el inicio lo podemos ver. Si yo ya sé a qué expresión converge esto, o sea, qué función es, vean que mi guía, todo es igual, nada más que esto tiene que dar menos 1, ¿verdad? Esa es la potencia. X menos 2 se asocia a menos 1. Entonces, para que X menos 2 me dé menos 1, es porque X vale menos 1 más 2. Bueno, X vale 1. ¿Ves? Entonces, cuando ya tenga la función, la expresión que te resume esta serie de potencias, entonces nada más le evalúas en 1 y ya vas a tener cuánto da el valor de esta serie numérica, porque esta es numérica, no tiene X, ¿verdad? Pero gracias a esta función lo vamos a poder implementar. Entonces, por lo menos ya tenemos claro que es con X igual 1 más adelante. Entonces, ¿qué se hace de primero? De ver a quién corresponde, ¿verdad? Aquí podemos pensar en, bueno, vamos a ver aquí cómo la hacen. Déjenme ver qué hacían aquí. Juntar el 3. Ok, vamos a hacer los pasos acá. Esta es la página 22. Porque una cosa es como está escrito y otra cosa es como uno lo pueda ver. Ocupo una sola potencia a la n más 1. Así. Entre n más 1. ¿Ven? Como este formato. No lo tengo porque hay un desfase con ese 3. 3 a la n. Pero yo lo puedo meter ahí en un. ¿Ok? O sea, hacerlo pareja con x menos 2. Solo que hay que arreglar ese más 1 que él no tiene. Entonces, si yo tengo 3 a la n dividiendo, para que tenga un más 1, es que voy a agregar un 3 multiplicando. Multiplicando abajo, entonces ocupo un 3 multiplicando arriba. Porque eso no suma ni amplifica nada. Entonces, es equivalente a tener 3 arriba y 3 a la n más 1 abajo. ¿Ves? Entonces, por eso
se aparece un 3 de factor. Eso es lo que pasó aquí, por eso salió el 3. Entonces, gracias a esas ideas, vamos a, no lo voy a borrar, voy a dejarlo ahí. Son los bateos previos, ¿verdad? Entonces uno tiene la serie de n igual 2 sería x menos 2 a la n más 1. 3 a la n más 1, pero a costa de eso pongo un 3 multiplicando, gracias a esta explicación. Y tengo, bueno, todavía aquí dividiendo, sorry, n más 1. Ahí está. Entonces, este 3 va para afuera de una vez. Es una constante fija en toda la suma. Entonces, sacas un 3 y vamos a acomodar la base a la cual se le está aplicando el exponente n más 1 y que tiene un n más 1 dividiendo. Esa base es x menos 2 entre 3. Ojo ahí, ¿ve? No es exactamente lo que yo esperaba, pero bueno, ahí va. N igual 2 hasta infinito. Entonces, aquí vas a ver a quién se integró. Me parece que estaban integrando a la función geométrica, ¿verdad? Esto es como la geométrica, vamos a pensar. La geométrica tenía r a la n, desde n igual 0 hasta infinito. Y la integral sería la serie a la n más 1 entre n más 1. Desde n igual 0 hasta infinito. Por ahí va, más o menos por ahí tiene relación. Entonces, r sería x menos 2 entre 3. Ahora sí, aquí tengo un problema con el conteo. Estoy contando desde 2, no desde 0. Entonces, para yo poder aplicar esta estrategia, ¿verdad? Que tengo 1 sobre 1 menos r y la integral sería menos logaritmo de 1 menos r. Así, ¿verdad? Esa es la integral. A ver, donde derivo, me sale un menos y otro menos ya. Ok, ¿ves esto? Vamos a hacer esa asociación, ¿verdad? Lo que necesito es contar desde 0. Entonces, y no lo tengo, entonces necesito poner para n igual 1 y n igual 0, ¿cómo se ve la expresión? ¿Verdad? Entonces, eso es un borrador que hay que hacer. Yo voy a tener que dejar el ejercicio aquí en continuará y aquí ponerme a probar. Con n igual 0, ¿cómo queda la expresión? Con n igual 0 me queda el término a la 1 entre 1, o sea, se ve igual. Y bueno, con el 3 multiplicando, ¿verdad? Porque ahí lo necesito. Y el término con n igual 1, que no está aquí, sería, con n igual 1 es 2, aquí el exponente, entonces sería x menos 2 entre 3 a la 2, y abajo este n más 1 sería entre 2, y aquí hay 3 multiplicando. Entonces, esos son los dos componentes que me están haciendo falta. Entonces yo los sumo, pero los resto también. Aquí voy a cancelar el 3, solo para verlo más simplificado y entonces escribirlo. Esto es 3 entre 2, 3 medios, lo voy a escribir aquí. Y entonces eso es lo que voy a agregar. Sumo y resto los términos que me hagan falta para encajar el índice, ¿verdad? Entonces yo tengo que eso es igual a 3, la suma desde n igual 0, o sea, ahí estoy metiéndolos en cuenta, para x menos 2 entre 3 a la n más 1, entre n más 1, porque ya vi que es integración, y quito lo que agregué. Está agregado aquí al poner 0, lo quito a x menos 2 entre nada, perdón, entre nada, porque se cancelaba el 3 con el 3. Entonces voy poniendo paréntesis, menos x menos 2, y quito 3 medios. X menos 2 a la 2 entre 9. Entonces va a simplificar un toque, va a quedar un 3. Vamos a simplificarlo de una vez. 3, 3. Me queda un 1 y aquí un 3. 3 por 2, 6 me va a quedar. Entonces, ya tengo, bueno, tuve cuidado con el 3 que salió a multiplicar y ya tengo entonces la serie que traía igual a esto. Y en esta sí voy a aplicar que es la integral aplicada a x menos 2 entre 3. Entonces tengo el 3 de afuera. La integral que es menos logaritmo. ¿De quién? De 1, vamos a recordar aquí, yo la tenía apuntada, menos logaritmo de 1 menos r. 1 menos r.
logaritmo de 1 menos R. ¿Quién es R? La base de esa potencia de la geométrica. Entonces ahí va. Menos R. ¿Sí? Y estos dos extras, ¿verdad? Menos X más 2 porque reparto el menos. Y menos la potencia entre 6, porque 2 por 3 es 6. Ya tengo el resultado. ¿Okay? Esta es la función que se le asocia a aquella serie. Ese desfase hace que se vea feo aquí al final. ¿Ves? Pero ya aquí lo que sería es hacer la suma de las fracciones. Solo voy a escribir, ¿verdad? A 1 le quito x menos 2 entre 3. Eso sería por da 3 menos, abajo hay un 1, 1 por x menos 2 es x menos 2, entre 3, esa cosa da, menos pasa más, 5 menos x entre 3. Eso es lo que tiene aquí el logaritmo adentro. Y luego esta operación de estos dos da esta fracción que está aquí. No la voy a copiar toda, no la voy a hacer, pero se saca, ¿verdad? Aquí como en cruz también. Y sí, se saca y ahí se hace la operación. Entonces salió el menos en 3 el logaritmo y adentro 5 menos x entre 3, que aquí está. Entonces tengo una serie desfasada, pero veo que es la integral de alguien que conozco, entonces acomodo ese desfase y escribo que es la integral, ¿verdad? La serie que corresponde a la integral de una geométrica. Ok, ya que tengo aquí la función final, ahí sí yo me voy a fijar para cuál x, ¿verdad? Con cuidado. Yo les había dicho, bueno, aquí viene el intervalo, sí, habían preguntado el intervalo. Esta es la razón, x menos 2 entre 3 debe estar entre menos 1 y 1, y se hace lo mismo de siempre, se multiplican volados por 3, y luego se suma 2. Entonces da de menos 1 a 5. Entonces, la función que está explicada, tienes el dominio y la serie, ¿verdad? La numérica era para x igual 1, que lo comentamos al inicio. Entonces es evaluar 1 en esta función. Al evaluar 1, entonces me da menos 3 logaritmo de 4 tercios más 5 sextos. Y aquí el detalle no lo voy a hacer porque no es necesario. ¿Okay? Lo importante es que ustedes vean que si me dan un ejercicio de 2 partes, puede ser un ejercicio de series de funciones, ¿verdad? Series de potencias con la variable x, y que gracias a ella yo demuestro cuánto da el cálculo específico de una serie numérica, ¿verdad? No quiere decir que es del tema 1, del tema de series numéricas, como un criterio, el de Rabe o algo, no. Es deme cuánto da. Como es deme cuánto da, me tengo que apoyar en este último tema, pues, porque es más fuerte, te ayuda a resolver más problemas. Vamos a leer y paramos. ¿Ok? Para ya no agobiarles tanto. Este de aquí, bueno, lo mismo, ¿verdad? Tenemos una serie, dice que el dominio de la convergencia, que qué función es, nos ponemos a identificar la potencia es x a la 2n, que es algo par, dice que el denominador es 2n menos 1, hay un desfase de una unidad ahí que parece que no nos va a servir. Lo que hacemos es compensarlo, vamos a buscar exponente y base con factorial. Aquí está, exponente impar y base con factorial, el mismo factorial impar dividiendo. Entonces yo tengo que compensar, hay un menos 1 a la n afuera. Entonces vamos a ver aquí. Yo tengo varios elementos tengo. Lo que necesito es de identificar, se los voy a hacer acá. Okay. Yo necesito identificar quién está, vamos a poner así, menos 1 a la n, eso está bien. ¿Quién está a la 2n más 1? Porque, y tener a 2n más 1 factorial abajo. ¿Okay? Es todo un proceso. Hay un desfase que aquí no me sirve. Yo me tengo que guiar con el factorial. ¿Okay? El factorial es impar, 2n menos 1, tiene menos 1, pero no importa, eso se arregla con el índice, ¿verdad? Vea que dice desde n igual 1. Entonces, desde n igual 0 nos va a arreglar ese problema.
lo que ocupo entonces es tener en la misma potencia arriba. Entonces vamos a hacer así. Vamos a tratar de acomodar que nos quede arriba y abajo 2 a la n menos 1. ¿Ves? Impar y el mismo. Entonces, originalmente a nosotros nos dan 3 a la n más 1. Eso se puede descomponer en 3 y 3 a la n. Y si yo quiero descomponer más, yo puedo poner el exponente par, o sea, un exponente 2n. Lo que pasa es que ocupo sacarle raíz al 3 entonces, a la base, para que se complemente. La raíz al cuadrado da el número, entonces así yo logro complementar y tener a la 2n. Porque ese es el mayor desfase que tenemos, que hay una potencia n y una 2n, ¿verdad? Que ahí ya nos cuesta llegarla. Entonces, 3 a la n más 1 es 3 por raíz de 3 a la 2n. Entonces, para poder agregar el más 1 que me falta, o el menos 1, es de si hubiera un menos 1 es que está dividiendo raíz de 3. Entonces la ponemos multiplicando también. Entonces, 3 a la n más 1 sería igual que raíz de 3 multiplicando, raíz de 3 dividiendo, y 3 raíz de 3 a la 2n. Entonces, ya aquí agrupando, si yo quiero hacer exponente 2n menos 1, es agrupar con esta que está aquí abajo. Entonces, lo que me toca es dejar la expresión, es todo truco algebraico, ¿verdad? Dejar un 3 afuera, una raíz de 3, y poner como una potencia a la 2n menos 1, ¿verdad? Que sería asociar este con este. Pero todo es puro truco algebraico, ¿verdad? Estamos como hablándole el rabo a la chancha, dice uno. O sea, estamos estirando la expresión hasta que sea lo que, el formato que yo necesito, que yo quiero, ¿ves? Claro, a costa de eso hay que sacar 3 por raíz de 3, ¿verdad? Que no se ve intuitivamente sencillo. Igual con la x a la n. ¿Cómo modifico yo lo que yo tengo para que se vea de otra forma? Okay, voy con la x a la... Vea, la expresión tiene x a la 2n. Eso es lo mismo que x a la 2n menos 1 más 1. O sea, x a la 2n menos 1 y x a la 1. Entonces, ¿qué ocupo? Reescribir lo que tengo y escribir esto. Entonces, al yo reescribir todo eso, la expresión se ve diferente. Ahora sí, se ve la suma original, se ve como la suma. Desde n igual 1, hay un desfase ahí, pero ya lo vamos a arreglar a puro índice. El menos 1 a la n, ¿ok? Que si lo necesito puro, vamos a devolvernos para que vean la serie de seno. Tiene un menos 1 a la n. Ese no lo ocupo modificar. Ocupo x a la potencia impar. Entonces, el contador que tengo ahorita con x es 2n menos 1. Tengo raíz de 3 a la 2n menos 1. Esos van a ir fusionados. Y me sobró una x y me sobró un 3 y un raíz de 3. Y dividiendo no sobra nadie, ¿verdad? Ese factorial se tiene que esperar. Entonces, esta serie es igual y saco a factor común. Saco a factor común el 3, la raíz de 3 y la x. Esos son constantes que salen fuera de la suma. Y el contador está desfasado en 1, pero aquí adentro también, entonces se va a ver bien. Menos 1 a la n. Y aquí tengo una sola base, que es raíz de 3 por x. Está a la 2n menos 1. Y abajo ya tengo lo que quiero, 2n menos 1 factorial. ¿Okay? Ahora, donde yo hago el desfase del índice, ¿verdad? Tengo que afectar un poquito aquí el menos 1 a la n, porque no me va a coincidir. Yo necesito, entonces, escribir la suma desde n igual 0, para poder usar el desarrollo, ¿verdad? De la serie de seno. Entonces sería hasta infinito. Si n valía 1, aquí daba negativo, ¿verdad? Bueno, si n daba aquí 1, esto da 1. Entonces, yo lo ocupo cambiar. Si no es gallino, usted pone 2n más 1. A ver, si n vale 0, aquí da 1 el exponente. Si n vale 1, aquí da 1 el exponente. Entonces ya coinciden, ¿verdad? Igual en el denominador. En el denominador pones 2n más 1.
¿verdad? El desfase es de una unidad, parecen dos, pero es una. N cambia una unidad, entonces aquí vamos a cambiar. Si n vale 1, aquí abajo da 1. Aquí si n vale 0, aquí abajo da 1. Entonces está bien como dice el desfase. ¿Okay? Vamos a ver qué más. Menos 1 a la n. Aquí hay un problema. El desfase que estoy haciendo es de 1 a n. Entonces aquí, cuando hago el desfase, me va a quedar un signo negativo al revés de como yo quiero, como es el desarrollo de seno. Entonces, para eso se saca un menos 1 a factor. Okay. Porque hay un desfase, yo ocupo poner, es decir, aquí queda n menos n más 1. ¿Okay? Si n vale 1, aquí da 1 el exponente. Si n vale 0, aquí da 1 el exponente. N más 1. Si quieren, verlo así mejor. O sea, donde cambio ahí el exponente me sale un menos 1, ¿verdad? Menos 1 a la n por menos 1. No sé si lo ven. Si no lo ven, me dicen, porque ahí no leo mentes. Entonces sale, esto se desmembra, ¿verdad? Este menos 1 a la n más 1, sale un menos 1 y ya sale con todos los que están afuera. Y ahora sí queda por fin la suma que yo quería. La suma que corresponde a seno. Pero la aplicamos a alguien muy especial que es raíz de 3 por x. Entonces es como decir seno de raíz de 3 por x. Aquí raíz de 3 por x. Por x. X está fuera de la raíz, ¿verdad? Para que se vea. Entonces, claro, donde usted identifica, usted dice, ah, esta es la U, por así decirlo, aquí. Como cuando le digo R, ¿verdad? En las geométricas. Este es el bichillo al cual le estoy aplicando la serie de seno. Entonces, seno de U, pues esto sería U. El factor que ya sacaste, pues ya salió. Entonces sería menos 3 raíz de 3 X. Y esto corresponde a seno. Entonces, seno aplicado a ese bichillo que es raíz de 3 multiplicando a X. Y por eso es que da estos pasos. Lo que pasa es que aquí los pasos es demasiado limpio, ¿verdad? Yo creo que no lo lee y se queda como en las nubes. Si yo estuviera estudiando, seguro lo leería así, sin tantos pasos. Está como oscuro, ¿verdad? Que solo el cambio de índice hace que uno lo piense bastante rato. Entonces, todo va a ser así, gente. Identificar algo. Algo que yo tengo, o la derivada o la integral. Pero entonces ustedes pueden ir llenando esta lista como con más ejemplos, ¿verdad? O hacer como una ficha, una hoja sería, porque esto es muy grande, de logaritmo. Bueno, ejemplos en el que te dio logaritmo, en los que te dio logaritmo, ejemplos en los que te dio el exponencial, ejemplos en los que aplicaste geométrica o seno, para entonces tener la maña por aparte de cada uno, cómo es que se hace. Ejemplo, este dice, calcula en caso de ser convergente el valor numérico de la serie numérica. Pero eso es apoyándose en todo lo que sabemos ahorita. Yo cuando veo un 3 a la n dividiendo es 3 a la menos 1 a la n. ¿Verdad? Yo trataría de ver ese formato aquí antes de preguntarme si converge o no. Trataría primero de ver como cuál función es la que voy a estudiar, porque en la lista ya dice cuándo converge la función, ¿verdad? Es como aquí seno, vean que yo no me puse a decir que para quién converge, si seno converge para todo R, pues aquí el radio de convergencia, el dominio es dominio R, el radio es infinito. ¿Ves? Entonces me sirve más identificar con las cosas que yo tengo de referencia. Me sirve poner n, poner 3 a la menos 1 a la n y ver que cuando tengo aquí y aquí iguales, vamos a ver con qué lo puedo comparar. Vamos a bajarlo acá. Aquí están probando primero que espérense a ver qué se hizo. Ah, bueno, sí, corrieron el exponente, porque hay un, que me parecía que era como cuando uno deriva, pero me faltaba un 3. Ok, ya. Vamos a hacer así. Porque aquí n no lo puedo desmembrar, el que puedo desmembrar es 3 a la menos 1. Para que se parezca a esto, me suena a cuando yo tengo x a la n, cuando lo derivo, me queda la suma
y se ve n aquí, la x que es la base y n menos 1 exponente. Se ve como eso, como cuando derivo la geométrica. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer. Eso sí, en la geométrica sí hay un rango en el que hay dominio, ¿verdad? Y hay otro en el que no converge la serie, entonces hay que tener cuidado ahí. Espérense para ahorrar. Vamos a hacer una raya aquí. Yo me iría primero bateando ese tipo de cosas, ¿verdad? Pensando en la serie de n, 3 a la menos 1 a la n, y después ver que, ¿verdad? Que yo recuerde ahí, esto es un bombillito, ¿verdad? Que se me prenda ahí la luz, que cuando tengo la serie de x a la n, al derivar, tengo la serie con los índices bien, pero bueno, eso no es lo de menos. Así, ¿verdad? Ese es fácil. Que entonces, si yo lo quiero ver de otra forma, sería la serie n, x a la n y x a la 1 dividiendo. Y ahí está. Esto ya lo tengo. Entonces, lo que me falta es tener x a la 1 dividiendo, que es este 3 a la menos 1. Ya lo vamos a acomodar. ¿Okay? No sé si me entendieron hasta ahí. Yo primero trataría de ver de cuál de la lista me sirve. Y ya empezamos, entonces haría. Bueno, todo esto es borrador, ¿verdad? Todo esto es como bateo. Entonces yo diría, bueno, la serie se escribe desde n igual 2 hasta infinito. Y, espérate, para ver, perdona. Espérense, voy a borrar un toquecito aquí. Ajá, de n igual 2 hasta infinito. N entre 3 a la n. Entonces yo ya empiezo a hacerlo como más en limpio. Esto es n por 3 a la menos 1 a n. N igual 2. Y lo que es lo mismo que tener la serie y tener n multiplicando 3 a la menos 1 a la n, tener 3 a la menos 1 abajo, ¿verdad? Para tener el exponente de una unidad menos, ¿verdad? Que ocupamos eso. Pero si yo invento un 3 a la menos 1 abajo, tengo que inventar uno multiplicando para no alterar la serie, ¿verdad? Y ponemos desde nivel 2 hasta infinito, y entonces empezamos. Esto es un tercio que está multiplicando y es un número fijo, puede salir. Entonces, este otro no sale porque yo lo quiero asociar acá, entonces yo saco un tercio. Pongo el símbolo de la serie, pongo infinito. Ahora, aquí me toca escribir n y poner la base con exponente n menos 1. Y ya casi que está, ¿verdad? La derivada. La derivada empieza desde n igual 1, ¿verdad? No sé si recuerdan aquí. Bueno, pero es la geométrica. Espérense para ver cómo lo escribo. Sí, aquí como lo escribe, vamos a ver qué es menos feo. Ok, voy a seguir con mi técnica de sumar y restar el término que falta. Para n igual 1, voy a sumar y restar el término que me falta para que lo vean diferente a como está aquí. Okay, me falta tener la suma desde n igual 1. Entonces, desde n igual 1, el término que me hace falta sería 1 por 3 a la menos 1 a la 0. Eso es un 1, me falta. Okay. Y el 1 tercio afuera, entonces me faltaría un tercio. Me falta un tercio multiplicando a este 1. Entonces me falta sumar un tercio y restar un tercio. No sé si hasta ahí me lo entendieron. Me falta un término para cambiar el índice. Es 1. Como hay un tercio multiplicando, o sea, lo que me falta es un tercio. Y lo sumo y lo resto. Esto es borrador, obviamente ustedes lo hacen en una esquina. Yo aquí me toca atravesarlo porque tengo el otro. Entonces ya vamos a poner así. Queda un tercio, queda la suma, desplazando ahora sí desde n igual 1 hasta infinito, que así es como está la derivada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que perdía una unidad? No era desde n igual 0. Es la derivada de la geométrica. Es la derivada de la geométrica, entonces sería un tercio. Es derivar
la geométrica. Entonces la geométrica es 1 sobre 1 menos R. Sorry que la escribí más complicada la cuenta. ¿Por qué estoy usando el 3 hace rato? Ah, bueno, sí, es que aquí lo están haciendo de otra manera. Yo lo estoy haciendo con el... Un segundo, es que yo lo puse con el 3. Sí, pero es que si pongo aquí con 3 no me... Está mal escrito. Déjenme un segundo para escribirlo con X, entonces. Sí, porque lo que quería era escribir era esto. X a la n menos 1, desde n igual a 1 hasta infinito, es derivar 1 sobre 1 menos X, esta derivada. Y esa derivada es, ¿verdad? Y aplicarla al número, aplicarla al número este. Para escribirlo bien, entonces sería menos 1 sobre 1 menos X a la 2 y sale otro menos y se forma un más. Ahí está. Okay. Ya tengo la expresión. Sí, mejor se copia esto en verde. Voy a borrar aquí, perdón. No es que está mal, pero entonces no poner derivada, sino poner ya cuál es la fórmula. Vamos a ver, entonces esta es la fórmula para la derivada de la geométrica, ¿verdad? 1 sobre 1 menos X y a la 2, ¿verdad? Del denominador. Entonces sería aquí 1 sobre 1 menos la X y todo eso está a la 2, todo el denominador. Voy a hacer esto. No sé si ahí me entendieron, perdonen. Es que sí, mejor lo escribo uno con la letra X y ya aquí solo lo aplico. Es que voy a poner una constante y derivado y puede inducirlos al error de que crean que va a cero o algo así, nada que ver. Y ya aquí lo que queda es sacar un tercio, esto es un tercio, a uno le quito un tercio, son 2 tercios, a la 2 y darle vuelta, entonces ya daría el número final, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí para que vean que sí da igual que el ejercicio, porque lo hice un poquito diferente desfasando, ¿verdad? Tengo un tercio. Aquí lo que me falta es este menos 1. ¿Ok? Entonces, en la serie original, tengo que hacer esto que me dio menos un tercio. Aquí eso verde me desordenó mucho. Espérense para poner ese. La suma, por lo menos ese, nada más. Si los enredo mucho me dicen, perdonen, porque es que donde está escrito así, voy a hacerlo en grande. Okay. Voy a reescribir un poquito para que no se ponchen. Estaba la original. Okay. Sobre 3 a la n. Eso lo pudimos reescribir como un tercio, con un tercio y un menos un tercio afuera. ¿Ok? Es lo que más seguido. Un tercio. Déjame ver. Aquí es muy lenta. El 3 menos 1, n menos 1. Más un tercio menos un tercio. Y el contador desde n igual 2. Okay. N igual 2. Infinito. Estos juntos hacen que el contador empiece desde n igual 1 y ahí sí aplicar la fórmula. ¿Verdad? Que es esta fórmula de aquí. Pero me queda el 1/3 ahí restando. Entonces, lo que voy a hacer es escribirlo, que sería entonces 1/3, esto, que sería 1 sobre 1 menos 3 a la menos 1, todo a la 2 y menos 1/3. Entonces, lo que me queda es 2 tercios, 2 tercios. Okay, 1 tercio a 1, 3 tercios, 2 tercios a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2, le doy vuelta y luego este. Déjame un segundito para ver si lo termino, que sería
3 cuartos, le quito un tercio. Aquí sería 3 por 3, 9, menos 4 entre 12, 5 sobre 12. Esa es la respuesta. Porque ven, hay detallillos que a uno se le pueden ir. A mí me cuesta un toque aquí ver solo una hoja. En la pizarra yo puedo ver varias hojas escritas así a la vez. Ahí estoy. ¿Ves? Entonces desfasamos el índice sumando y restando un tercio. Entonces, toda la primera sección corresponde a la derivada de la geométrica, pero me sobra ese menos un tercio. Entonces, cuando yo aplico, está el un tercio multiplicando la fórmula y menos un tercio. Y ya esa operación que yo haga me da 5 doceavos, que es lo que aquí decía que iba a dar, 5 doceavos también. Aquí explicaron un poquito la fórmula antes de dónde salía, es que yo la fui haciendo ahí, me parece que la hicieron un poquito diferente acá. Y si converge, aquí explican primero para quiénes converge y luego da el valor. Eso es una manera. Yo aquí no lo hice, pero se entiende para qué valores de X eran, ¿verdad? A ver, lo usamos para un tercio. Desde el inicio identificamos un tercio y un tercio sí va a estar de base y la base era R, ¿verdad? R tiene que en valor absoluto ser menor que 1, ¿verdad? Eso que vamos a implementar aquí, ¿verdad? La geométrica y por lo tanto la derivada es para valor absoluto R menor que 1, ¿verdad? Entonces X, valor absoluto menor que 1 y nosotros usamos que era 3 a la menos 1, que si es menor que 1 es un tercio, ¿verdad? Entonces sí se puede usar la derivada de la geométrica, porque sí aplica. Entonces sí nos da 5 doceavos. Si no aplica, no, a veces hay trampas. Y vamos a leer este último y nos vamos, ¿está bien? Este lo vamos a leer rapidito, es más tedioso, lo mismo, ¿verdad? Pero es por cómo está el planteo. Dice, hay el desarrollo en series de potencias de centro pi doceavos. Esto es como para hacer el ejercicio, ejercitarlo. Dice que la función es seno de 3x. Entonces que saquemos el dominio de convergencia, a ver. Entonces aquí se hace como tipo cambio variable para que ustedes vean cómo se escribiría. Si algo representa x menos pi doceavos, para estar centrado en pi doceavos, w, ¿verdad? Entonces x es igual a w más pi doceavos. Se manda pi doceavos a restar. Entonces vas a representar seno de 3x. Seno de 3x es seno de 3 por pi doceavos más w y se aplica la regla de la suma. Este 3 se reparte, pero seno de la suma, vamos a ponerlo acá, porque tal vez no se lo saben, seno de A más B es seno del ángulo A por coseno del ángulo B más cos menos en sen, este es sen cos más sen cos, esto es seno del otro, del ángulo B por coseno del primer ángulo. Entonces aquí dice seno de A, aquí dice coseno de A. Y aquí dice coseno de B, aquí dice seno de B. Esa es la regla de la suma de ángulos para seno. Entonces aquí está desarrollado porque seno de pi cuartos y coseno de pi cuartos son un número en específico. Y coseno de 3 por el ángulo o seno de 3 por el ángulo tienen cada uno su desarrollo. Entonces aquí lo único que se hace es escribir cada desarrollo por aparte. Entonces es seno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2 y coseno de 3w es en el desarrollo, ¿verdad? O sea, en la serie de Taylor de coseno, sustituir por 3w. Entonces se ve así y luego coseno de pi cuartos y el desarrollo para seno de 3w. Entonces es nada más poner 3w en seno y coseno, que son los que tenemos en la tabla, que son los que tenemos esa notación que tenemos aquí, seno y coseno, ¿verdad? Entonces en vez de x es 3w y 3w, y ya lo tenemos. Entonces se ve tedioso, pero es porque están las dos sumas por aparte. Y se concluye que, y esto es lo mismo porque w, ¿quién era? Era x menos pi doceavos, ¿verdad? Una forma de escribir ahí la base, y 3 a la 2n, pues se sacó a factor acá, y se sacó a factor acá 3 a la 2n más 1. Entonces nada más queda así como dos series centradas en pi doceavos que sumadas
Y nos dan unas potencias y otras, ¿verdad? Es una serie compuesta como por dos separadas para dar seno de 3x. Y hasta ahí vamos a llegar hoy.